nación y la estrella anuncia al Salvador. La esperanza divina se reveló, al fin llegó, Él descendió, tomando forma de hombre, se humilló, al dejar su corona nos escogió, su reino en la tierra estableció, su luz brilló. Lo dio todo y nos compró del pecado y la muerte. Él nos libró, nos rescató, nos redimió. En Jesús hoy se alegra mi corazón. Tengo vida eterna y salvación. Su sangre es el reflejo del amor. Su amor triunfó. Solo a ti adoraré, ante ti me postraré, tú eres mi rey. Por la eternidad, solo a ti adoraré, ante ti me postraré, tú eres mi rey. Amiguitos de la Iglesia Cristiana en Él, hoy los invito a que no se pierdan todos los días con Jesús. Feliz Navidad, próspero año 2022. Bendiciones. Hola a todos. Feliz Navidad. Iglesia en Él. Hola a todos, bendiciones para nuestros hermanos en la fe, que hace rato que no nos vemos, confiamos pronto encontrarnos y darnos un abrazo fuerte. Y para las personas nuevas que nos acompañan en este espacio virtual, igualmente muy buenas tardes, bendiciones. Es una alegría, un placer y un privilegio poder compartir este espacio con todos ustedes. Continuar con lo que venimos hablando día a día de aspectos de Jesús, y hoy en el día 8, ya casi finalizando, hablaremos de Jesús Salvador. Bueno, espero que esta enseñanza sea de edificación para todos nosotros, para sus vidas, y que la palabra
sea una semilla sembrada en tierra fértil y que dé un fruto sobreabundante. Disponemos los corazones abiertos para recibir esta palabra y con toda la guía del Espíritu Santo. Bueno, quiero comentarles que cuando empecé a preparar esta enseñanza, recordé situaciones antes de ser cristiana en que personas desconocidas habían salvado mi vida en varias ocasiones. Una vez en el mar, cuando casi me lleva, otra vez en una piscina, cuando no sabía nadar y casi me ahogo, escalando en un tiempo que escalaba también, que en una situación como crítica, y llegó una persona a rescatarme, a salvarme, haciendo puenting, cuando de una montaña a otra te tiran con una cuerda. Yo vi que en la mitad de la cuerda y tocó que fueran también a salvarme. Pero aunque parezca un poco gracioso estas anécdotas, me puse a pensar en cuál fue el motivo de esas personas desconocidas para salvarme en ese momento. Y de pronto para algunas pues era su trabajo, ¿cierto? Para otras de pronto se les despertó el sentido de auxiliar y de ayudar al prójimo, viéndolo en una situación de peligro. Pero al conocer a Jesús, entendí que si hablamos en términos muy claros y sencillos, me di cuenta que la única motivación de Jesús para salvarnos fue el amor. Esa pequeña palabra, pero tan grande en sentido, que el amor por la humanidad, por el mundo y por cada uno de los que estamos aquí fue la motivación de Jesús. Entonces quiero iniciar con ese sentir, y también iniciar con el significado de su nombre. Jesús significa Dios salva, o Dios es el Salvador. Entonces, quiero que cada vez que pronunciemos su nombre podamos entender que en Jesús ya está esa palabra de Salvador. ¿Listo? Salvador viene del griego sorté, y salvación de soterio, ¿sí? Pero más que eso del significado, vemos que encontramos en la Biblia en Romanos 10:13, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ya nosotros, sabiendo con solo invocar su nombre, tenemos en nuestra mente interiorizado que Dios nos salva, que Jesús es el Salvador. Bueno, para globalizar un poquito el tema de Jesús Salvador, quiero decir que en el Antiguo Testamento se ve más a Dios como Salvador o Libertador, que es un sinónimo de Salvador. En situaciones cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. Entonces esto es una sombra de Cristo en su papel como Salvador. Y ya en el Nuevo Testamento, entonces ya ahí sí vemos a Jesús como nuestro Salvador, por su sacrificio en la cruz. Vamos a visualizar en nuestra mente una imagen que nos ayudará de una manera clara y sencilla a ver a Jesús como Salvador. Entonces quiero que veamos la imagen de una montaña donde está el hombre, y al frente otra montaña donde está Dios, y en la mitad el abismo,
entre el hombre y Dios, en donde vamos a imaginarnos, así como los niños, vamos a imaginarnos que entre el hombre y Dios va a haber un puente, ¿sí? Y ese puente es el único puente que vamos a tener. Y vamos a tener presente que ese único puente es Jesús. Es decir, que el único camino, la verdad y la vida entre el hombre y Dios va a ser Jesús. ¿Listo? El único que nos va a llevar a Dios es Jesús. Bueno, Jesús hizo un sacrificio. Entonces, ese sacrificio hizo que el hombre fuera libre de pecado de muerte, entendiendo la muerte, su significado como separación. Entonces, esa separación entre el hombre y Dios. ¿Listo? Entonces, Jesús nos salvó de esa muerte, ¿sí? Y teniendo este esquema que les comento, donde va a estar el sacrificio de Jesús, entonces vamos a ver unos punticos. Entonces, el primero es el sacrificio de Jesús, en donde Él se convirtió en el sustituto del hombre. Entonces, en Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él castigó de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, una de las partes también que Jesús, de la que Jesús vino, fue para sanarnos. Entonces, ese sacrificio que va unido a esa salvación, nos dice que Cristo moría por nuestros pecados, cargaría con el castigo que nosotros merecemos. Y Dios quiere que nosotros tengamos siempre presente ese sufrimiento del Mesías, ¿sí? Y también que tengamos presente el perdón que está disponible para toda la humanidad. En 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pues aquí nos dice: Jesús nos lleva a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Listo? Esto en mes a mes lo recordamos cuando hacemos nuestra toma del pan y el vino, ¿sí? Recordando también esa crucifixión y ese sacrificio de Jesús por nosotros. Entonces, este evangelio de salvación y la victoria de Cristo no tiene límite, ¿sí? Él se ofreció como sacrificio, ¿sí? Sufrió y murió para redimir la humanidad. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas. Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Jesús se ha comprometido con nosotros a amarnos y hasta dar su vida por nosotros. En Romanos 5:6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pues debido a que no podíamos hacer nada para salvarnos, por nuestras propias fuerzas no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos, Cristo vino a rescatarnos, vino a salvarnos. En 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces vemos muchos versículos que nos hablan acerca de eso. Entonces debemos sentirnos honrados y valorar ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Les hablé de la parte del pecado. Claro, Jesús llevó los pecados de muchos, de todos. Los llevó a cuestas. En Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte
con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, el Cordero, siervo de Dios. El Mesías sufrió por nosotros, llevando sobre sí nuestros pecados, para que Dios nos acepte. ¿Qué podemos hacer o qué podemos decir ante semejante amor? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cómo vamos a responder frente a este sacrificio? Como nos hablaba Dianita en el día 2, Dios no nos pide sino que seamos obedientes frente a todo ese amor que nos ha dado. En 1 de Pedro 2:24 nos dice también: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, también tocamos el tema de la sanidad. Cristo murió por nuestros pecados y tomó nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir el castigo que merecíamos. Entonces, Él se colocó en ese lugar. Esto es un amor inmenso hacia nosotros. Y también tiene un nombre, se llama un sacrificio sustituto. Entonces, Jesús como Salvador vino a la tierra para ser nuestro Salvador. En Lucas 2:11 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces aquí sabemos que algunos judíos esperaban un Mesías que los liberara del dominio de los romanos y sanara sus enfermedades. Pero Jesús, más allá de sanar enfermedades, que es muy importante, fue muy importante también, y más allá de establecer un reino espiritual, entonces vino a salvar la humanidad, O sea, esa es una inmensa acción por nosotros. Vino a salvarnos de las consecuencias del pecado, ¿sí? De la muerte. Su obra abarcaría mucho más de lo que nadie se imaginaría. Hasta nuestros días Jesús pagaría por el precio, por el pecado, y abriría el camino hacia la paz con Dios. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, entonces aquí viene otro tema, los perdidos. Porque pensamos que Jesús de pronto fue selectivo a salvar a unos. Pero aquí la palabra nos dice que Jesús vino a salvar a todos los que están perdidos. No importa de dónde vengan ni cómo hayan vivido, ¿sí? Todo esto mediante la fe. Mediante la fe. Ser perdonados y hechas nuevas criaturas. La fe es lo más importante, ¿sí? Por lo que nosotros somos salvos. En 1 Timoteo 1:15, Pablo allí dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo es el primero. O sea, todos somos pecadores. Y Jesús vino al mundo para salvarnos. En este versículo, Pablo hace un resumen del mensaje del Evangelio. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y ninguno está fuera del alcance de su salvación. Esta salvación que está disponible para todos. Jesús no vino solamente a enseñarnos a vivir mejor ni para desafiarnos a ser mejores personas. Vino a ofrecernos la salvación. Entonces, Cristo es el Salvador de todos. Pero hay que entender que esa salvación está disponible para todos. Pero únicamente se va a ser efectiva solo en aquellos que creen en Él.
Entonces aquí llevamos esto al concepto de ser salvo. Que esa salvación va a estar disponible para todos, pero solamente es efectivo para aquellos que creen en Él. Entonces, ahí vienen 4 puntos, de los cuales pues ya se ha hablado en enseñanzas anteriores, pero retomamos el versículo Romanos 10, del 9 al 10, ¿sí? Que nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí lo importante es sentir la necesidad de Jesús, arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados y confesar y creer que Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida. ¿Listo? También vemos Jesús Salvador porque se convirtió en mediador entre Dios y el hombre. Entonces, en 1 Timoteo 2:5 nos muestra porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, nos vuelve la imagen entre hombre y Dios, el puente que es Jesús. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre para ser salvos es Jesús. ¿Listo? Jesús, en Juan 14:6, Dios designó a Jesús como el único Salvador del mundo. Nadie más puede compararse con Él. Entonces, los cristianos podemos tener de pronto alguna mente abierta para ciertos asuntos, pero en lo que respecta con la salvación no hay ningún asunto diferente. No hay otro nombre, no hay otra manera. ¿Listo? Ningún padre, ningún maestro religioso, nadie podría morir por nuestros pecados, ni venir a la tierra como el único Hijo de Dios, ni resucitar de entre los muertos. El único fue Jesús. ¿Sí? Entonces debemos mantenernos firmes en Jesús, a quien Dios envió para que tuviéramos una relación eterna con Él. ¿Sí? La salvación fue un regalo que Dios nos dio. Entonces, ¿cómo lo estamos recibiendo? ¿Cómo lo vamos a recibir? Y en esta Navidad, donde recibimos regalos, ¿qué más lindo regalo que el de la salvación? Entonces, el mensaje de salvación que quiero dejarles es que la salvación está disponible. Y ya el ser salvo, ya vemos cómo lo podemos hacer. Entonces, cada uno debe tomar la decisión personal, ¿sí? No solamente con la oración de fe, de decirla, sino tenerla presente, tenerla siempre sembrada en nuestros corazones, de creer y confesar y recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, el mensaje de la salvación no significa nada a menos que la persona la acepte para sí misma. Y aun si la persona ha crecido en la iglesia y si va todos los domingos y si ha hecho el discipulado, ¿sí? Pero si no ha aceptado personalmente a Jesús, no sirve para nada. Y también si la persona, aunque haya llevado una vida terrible, llena de pecados, hay que tener siempre presente que nadie es demasiado malo para Dios. Jesús le da a las personas que se le acercan un nuevo comienzo. Y también las personas que dicen ser buenas y que con eso es suficiente, pues ser bueno no es suficiente. Y a la vez nadie es tan malo como para no ser perdonado. Entonces Dios quiere que todas las personas se vuelvan a Él. ¿Sí? Y así como muchas personas dicen, no, lo único seguro es la muerte.
pues yo les digo que lo único que podemos estar seguros de nuestra salvación es que Dios nos asegura que Jesucristo ha entrado en nuestras vidas, que Dios nos asegura que nuestros pecados han sido perdonados y que Dios nos asegura que tenemos una vida eterna. Cada uno de estos tiene sus versículos: Juan 14:20, Colosenses 2 del 13 al 14 y Primera de Juan 5:13. Entonces con eso termino lo que quería compartir el día de hoy. Quiero desearles una feliz Navidad junto con sus familias, llenas de paz, de amor, de fraternidad, y espero que este tiempo haya sido de bendición. Te damos gracias por todo lo que viene para nosotros, para nuestra iglesia. Damos toda la honra a nuestro Señor Jesús y bueno, muchas bendiciones para todos. Los amamos y muchas bendiciones para todos. Cantad, que en la tierra se escuche el cantar, cantad su amor.